Mis enemigos son muchos, pero ninguno igual que yo. Desde la sombra de los olivos, decían que Italia nunca sería conquistada. En la tierra de reyes y faraones, decían que Egipto jamás sería humillado. Desde el reino de los bosques nevados, decían que Rusia jamás sería doblegada. Ahora ellos ya no dicen nada. Y me temen, como a un volcán, creador de truenos y de muerte. Mi nombre es Napoleón. Soy el emperador. ¡Quemadlo! Napoleón Bonaparte emergió como una figura crucial en la historia europea debido a una extraordinaria combinación de habilidades militares, astucia política y visión de Estado. Su ascenso al poder durante la Revolución Francesa y su posterior coronación como emperador de los franceses no solo transformaron radicalmente la política interna de su país, sino que también tuvieron un impacto duradero en toda Europa. Napoleón redefinió la naturaleza de la guerra moderna con sus técnicas innovadoras y su capacidad para movilizar gigantescos ejércitos. Además, su influencia se extendió más allá de las fronteras militares, ya que implementó reformas políticas, administrativas y legales que sentaron las bases del moderno Estado-nación. Cuando queremos desentrañar los misterios de una figura de tal envergadura, a uno le entra un poco el pánico y no sabe muy bien por dónde empezar. Pero quizás lo mejor sea simplemente comenzar por el principio. Soy Sergio Pedro Viejo y agradeciendo a la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos por acoger esta iniciativa, queremos daros la bienvenida a este primer programa donde viajaremos desde los campos de moreras y castañas de Córcega hasta los húmedos pantanos de los primeros campamentos por los que tuvo que pasar. Bienvenidos a una época de intrigas, ambición y poder. Bienvenidos a la era napoleónica. Justo antes de la medianoche del 15 de agosto de 1769, en Ajaccio, nació Napoleone di Bonaparte. Y es que quien forjará para bien o para mal el carácter del Estado francés, firmará como un nacionalista corso durante toda su juventud. Bajo el sol del Mediterráneo, Córcega es una isla de costas escarpadas con un nervio espinazo de montañas que la parte por la mitad. Pero, lejos de ser una pacífica roca de montañas, bosques y castañas, los corsos viven un intenso conflicto político y social. El año anterior, la ciudad-estado de Génova había vendido esta isla a Francia por unos 40 millones de francos, hartos de la rebelión permanente de sus habitantes. Lo cierto es que a pesar de los 2 siglos de control genovés, este rara vez se extendía más allá de las poblaciones costeras. En el interior montañoso, los corsos eran, de facto, independientes. Incluso, en 1755, su carismático líder, Pasquale Paoli, proclamó la independencia de la isla, consolidándose tras su victoria en la batalla de Pericos. Paoli fue un ídolo de la infancia para Napoleón.
por lo que sería significativo que le dedicáramos un episodio propio, como a la biografía de tantos y tantos personajes. Mientras tanto, podemos desgranar algunos hechos destacados de su acción de gobierno. Tras asumir como general en jefe de la nación corsa, il Babu, el padre, como le apodaban, desarrolló un ambicioso plan de reformas que incluía dotar a Córcega de una constitución. En ella se reconocía al pueblo de Córcega como amo y señor de su destino. No se establecía ninguna religión oficial. El poder se distribuía en 2 cámaras, la Dieta, elegida por sufragio, que elegía a su vez al Ejecutivo, y el Consejo de Estado, cuyos miembros eran vitalicios. Además, fundó una universidad que trató de revitalizar el comercio y la industria. Abrió un periódico en lengua local y se dispuso a acuñar su propia moneda y desarrollar un plan para construir su propia flota. Estas medidas le valieron la admiración de ilustrados franceses contemporáneos como Voltaire o Rousseau. Tras la compra de la isla, el ministro de Asuntos Exteriores francés, el duque de Souchet, designó al corso Matteo Boutafoco como su dirigente. Paoli se opuso, naturalmente, y Francia envió un contingente de 30.000 soldados comandados por el rudo conde de Vaux y el sustituto de Boutafoco, el francés conde de Marbeuf. Nos encontramos en el campamento de Paoli. A pesar de las duras, en el ambiente hay optimismo. Tras la batalla de Borgo, creen acariciar la victoria. Llegan rumores desde París. El propio Luis XV está considerando dar Córcega por imposible y establecer la paz. Aunque esos mismos rumores también alertan de que se están organizando otros atentados contra la vida de Paoli. Nada que no se haya intentado antes. Una noche más, parece que queda un día menos para lograr la tan ansiada independencia. En ese campamento se encuentra Carlos Bonaparte junto con su esposa Leticia Ramolino, con quien se ha casado a los 18 años, y junto con su hijo Giuseppe. Carlos es alto, delgado y aventurero. No es excesivamente rico, aunque posee tierras suficientes para ser muy apreciado dentro de la comunidad corsa, llegando a ser secretario personal del propio Paoli y mariscal del ejército independentista. Su mujer se encuentra ya embarazada de Napoleón, cuando en el horizonte se atisba una flota francesa. Los franceses desembarcaron en Bastia, al noreste de la isla, y trataban de seguir el valle del río Golo para tomar Corte, el centro político de Paoli. Los corsos intentaban bloquear su paso en un estrechamiento a la altura de Pont-Nouveau, dividiendo sus fuerzas a ambos lados del valle. Aunque el puente estaba inicialmente bajo el control de una unidad de mercenarios prusianos que habían trabajado para los genoveses, Paoli parecía haber logrado asegurar su cooperación. Los corsos envían al frente a 2.000 hombres a través del puente contra una fuerza muy superior. Al darse cuenta de que había sido un error suicida, intentaron retirarse a través del río, pero de repente, por una razón desconocida, se encontraron con la descarga de los prusianos. El fuego cruzado provocó una matanza,
el río se tiñó de rojo y el resto del ejército corso se retiró en desorden. Los cuerpos comenzaron a aparecer río abajo. Los corsos lucharon con un gran coraje, algo que destacó el propio Voltaire, pero la derrota era inevitable. Aunque se ha de decir que existe otra versión de la historia. En ella se acusa a dos de los mariscales de Paoli de traición y cobardía. Estos eran Grimaldi y Gaffori. Se dice que los franceses sobornaron a Grimaldi, el líder del ejército corso que esperaba en Canavaggia, una ciudad río abajo, y de Gaffori se dice que su inacción cobarde fue decisiva. Tras la derrota, Carlos huyó a las montañas junto con su hijo y Leticia, que ya estaba embarazada de Napoleón. Allí participó en alguna que otra escaramuza mosquete en mano, e incluso estuvo a punto de morir ahogada en Liamona. Leticia Ramolino nació el 24 de agosto de 1750. Era la hija del inspector general de Puentes y Caminos de Ajaccio. Stendhal, un personaje que acompañó a Napoleón, diría de ella que era una mujer comparable a las heroínas de Plutarco, a las Porcias, a las Cornelias, a las Madame Roland. Su carácter impasible, firme y ardiente, que recordaba aún más a las heroínas italianas de la Edad Media, decía era necesario para explicar el carácter de su hijo. Leticia dio a luz a 13 hijos entre 1765 y 1786, de los cuales 8 superaron la infancia, una cifra bastante habitual en la época, y les crió con un gran foco en la austeridad y en la higiene, algo que se consideraba excéntrico. Además, empleaba la mayor parte de los ingresos que obtuvo por la explotación de su finca vinícola La Sposata en su educación. Ya como madre del emperador, describió su carácter así: dicen de mí que soy una paleta. Por mí ya pueden decir. Así como si me encuentro con 100.000 francos, los reservo para el servicio de uno de mis hijos. Quién sabe si el día de mañana se la dan por contentos con tenerlos. Cuando los franceses lograron dominar la isla, Paoli y varios de sus fieles seguidores huyeron hacia Inglaterra. Marbeuf trató de persuadir a la élite local, y Carlos tuvo que elegir entre el incómodo exilio y los intereses de una familia que no paraba de crecer, por lo que rápidamente se olvidó de los deseos de independencia y juró lealtad a Francia, a Luis XV, a XVI y al que le hiciera falta. Su buena decisión le fue recompensada siendo designado como representante de la nobleza corsa en 1777 y fortaleció su amistad con el nuevo gobernador de la isla, quien actuó como su protector, otorgándole becas para la educación de 2 de sus hijos, una para Joseph. Al joven Giuseppe le habían afrancesado el nombre para que iniciara sus estudios en teología, y otra para Napoleón, que estudiará en la Academia Militar de Brienne.
En la Academia de Brienne-le-Château fue objeto de burlas entre sus compañeros por su origen, por su acento nasal y por el hecho de estudiar gracias a la beca. Llega a escribir a su padre: «Estoy harto de exhibir mi pobreza, de ser el hazmerreír de unos chicuelos insolentes que no tienen otra superioridad sobre mí que la de su fortuna, pues no hay ni uno solo que no esté 100 codos por debajo de los nobles sentimientos que me animan. Deberé, pues, continuar siendo el blanco de unos cuantos mequetrefes que, orgullosos de los placeres que pueden proporcionarse, insultan sonriendo mi indigencia y mis privaciones». Se le tenía por un muchacho solitario, suspicaz y rencoroso. Es aficionado de textos como Historia Universal de Polibio, las campañas de Alejandro Magno de Arriano o las vidas de Plutarco, pero sobre todo destaca su vocación hacia las matemáticas y la geometría, donde llega a ser el mejor de su promoción. El director de la escuela había repartido entre los alumnos una extensión bastante grande de terreno que podían cultivar a su antojo. Napoleón, después de reunir 3 partes, la suya y otras 2 que le cedieron sus vecinos, lo rodeó con una empalizada para que nadie pudiera entrar. Todos los que lo intentaban eran atacados. La propaganda imperial distribuirá que esta historia es el origen del imperio. También formarían su leyenda de cómo se ganó el respeto de sus compañeros a raíz de la anécdota de las Navidades de 1783, cuando propone, según se cuenta, cavar unas trincheras en la nieve, construir un pequeño fuerte y disputárselo entre 2 frentes. Se hizo contar que el talento de Napoleón era tan superior al de sus compañeros que dirigía un día a las fuerzas defensoras para al siguiente pasar a dirigir a las atacantes. Durante cierto tiempo dudó en hacerse marinero, pero su madre le convenció de que abandonara esa idea. Era bueno, pero le hizo ver lo innecesario que sería añadir el mar a los ya de por sí numerosos peligros que ofrecía el campo enemigo. Cambió de parecer y decidió seguir en la artillería. En 1784, Napoleón se convierte en el primer corso en acceder a la Escuela Real Militar de París. En 1785 falleció Carlo Bonaparte, posiblemente de cáncer de estómago. Tenía 39 años. Napoleón recibe la noticia mientras se encuentra en la academia, sin haber tenido la posibilidad de regresar a su hogar en los más de 6 años de formación. Cuando le ofrecen retirarse a rezar y a llorar su pérdida, él se niega a abandonar sus obligaciones. En su mente nace un nuevo objetivo: graduarse como oficial lo más rápido posible. Mientras que la mayoría de aspirantes invertía 2 o más años, en tan solo 1 Napoleón aprobó las evaluaciones, logrando el puesto 42 de los 58 graduados de aquel curso, y obtiene el grado de subteniente de artillería en la Fère, en Valence, con solo 16 años de edad.
Para unirse a su regimiento ha tenido que recorrer una parte del camino a pie por falta de dinero. La vida de la guarnición es sumamente rutinaria y monótona. Durante esta etapa devora todos los libros que puede. Se cuenta que llegaba a saltarse comidas para poder comprar más y más ejemplares que iba adquiriendo en la librería Pierre Marc Aurel, enfrente del Café Cercle, muy cerca de su humilde alojamiento que contaba con una mesa, una cama y un armario. También se dedicó a filosofar y a escribir. Tiene proyectos sorprendentes como su inconclusa Historia de Córcega y su ensayo sobre el suicidio, o las correcciones a Rousseau y a otros autores contemporáneos. La política se convierte en su gran pasión y acepta los principios revolucionarios de igualdad ante la ley, gobierno racional y meritocracia, combinándolo con su tendencia nacionalista corsa. Apenas lleva sobreviviendo un año en Valence cuando una carta de su madre le pone sobre aviso. El protector de la familia, Marbeuf, ha fallecido. Sus campos de moreras producen menos y su hermano José, que ha pasado del seminario y ha fracasado en una breve carrera militar, ahora ha decidido estudiar leyes en Pisa. Napoleón se asume como el cabeza de familia y en septiembre de 1786, tras una ausencia de casi 8 años, vuelve a su isla, donde ve por primera vez a sus 3 hermanos menores. Siempre solo. Aun en medio de los hombres vuelvo a mi hogar para entregarme a mis ensueños y a mi melancolía. He estado alejado de mi país 6 o 7 años. Qué felicidad volver a encontrarme con los míos. ¿Qué ofrece de espectáculo mi patria? Mis compatriotas besan las manos que les oprimen. Altivo, consciente de su valor, el corso vivía antes para su país y para su esposa bien amada. Aquellos tiempos dichosos se desvanecieron como los sueños cuando nos arrebataron la libertad. Consigue prorrogar su permiso por un año, tratando de organizar los decaídos asuntos familiares con idas y venidas a París. Entretanto, su regimiento es trasladado a Auxonne. Cuando acude allí, debido al riesgo de ser expulsado, el clima húmedo y pantanoso le provoca graves fiebres que se mostraron como recurrentes. No obstante, podrá escribir un panfleto antimonárquico. Es 1789 y París arde. La revolución ha comenzado y como oficial del ejército se ha visto obligado a intervenir en Soule, pero su actitud ha sido benévola. Aún no está en el centro de la acción. Presenció los sucesos de la invasión de las Tullerías y la toma de la Bastilla como un espectador más. Tanto mejor. La revolución pronto acabará con sus líderes y cuando eso pase, él debe estar preparado. Además, aún en el centro de su corazón sigue estando su isla montañosa.
consigue un permiso de 1 año y medio para recuperarse de sus fiebres. Tan pronto como pone un pie en Córcega, se adentra en un torbellino político. Porta la escarapela tricolor, organiza un escuadrón de voluntarios corsos y clubs revolucionarios. Mientras tanto, el diputado Salicetti logra que se reconozca a Córcega como un departamento francés, medida que él apoya. Paoli le denuncia desde su exilio en Londres como una medida destinada a que París imponga su voluntad a Córcega. La división política de la isla se intuye definitiva. El primer paso parece favorable. José es elegido alcalde de Ajaccio, pero en julio de 1790 Paoli, con 65 años, cabello blanco y unos ojos fríos azules, regresa del exilio. Napoleón y Joseph formaron parte del comité de recepción para su bienvenida. De forma unánime e inmediata fue nombrado teniente de Córcega y se le eligió para presidir su asamblea y su Guardia Nacional, dejando claro desde el inicio que los Bonaparte eran hijos de colaboracionistas. Napoleón debía lidiar con la paradoja de encontrarse en la oposición frente a quien había sido su ídolo de infancia. ¿Qué falta de ambición extravía ese viejo de 68 años? Lleva pintadas su fisonomía la bondad y la dulzura, y el odio y la venganza hundidos en el corazón. Tiene la unción del sentimiento en los ojos y la hiel en el alma. El Babu establecía un nuevo régimen político gracias a su liderazgo carismático. Napoleón estrechaba mientras su lealtad con el gobierno revolucionario de París. Pero los permisos no son eternos y Napoleón debe regresar a Auxonne, esta vez junto con su hermano Luis, donde se dedica a inflamar a la tropa con ardores revolucionarios y adquiere cierta popularidad. Pronto la nueva administración revolucionaria le asciende a primer teniente y se traslada de nuevo a Valencia. La familia real trata de huir a Francia cuando Napoleón se afilia a la Sociedad de Amigos de la Constitución, grupo jacobino, y se presenta asistente, puesto que le conferiría el rango de teniente coronel. En su campaña utilizó sobornos, intimidaciones y amenazas contra el candidato paulista. Incluso mandó secuestrar a uno de los observadores oficiales. La política corsa se recrudece entre los asesinatos revolucionarios, el pillaje y la incapacidad del gobierno para recaudar impuestos. Sobredimensionando su éxito y su elección, intenta, junto con un pequeño batallón, tomar la fortaleza de Ajaccio. La guarnición resiste el asedio y la población se vuelve contra él. La acusación de traición ha llegado a París y Napoleón debe ir para tratar de lavar su nombre y, de paso, conservar su empleo.
Los acontecimientos de la Revolución y la declaración de guerra a Austria facilitan las cosas. En enero de 1793 se ha conquistado Bélgica, Saboya y Niza, y ahora se pretende organizar una pequeña expedición de voluntarios corsos para liberar las islas sardas del reino de Piamonte-Cerdeña. Napoleón logra su primer cargo importante. Paoli, por otra parte, no apoya la expedición y conspira en secreto para garantizar su fracaso. El 18 de febrero, el futuro emperador embarcó junto con la Guardia Nacional Corsa, comandada por Pierre di Cesari Rocca, a quien se le apodaba como Trapitos, para liberar algunas islas del reino de Piamonte-Cerdeña. Al anochecer del día 23, la isla de San Stefano había sido ocupada. Solo 700 metros la separaban de las otras dos islas, la Maddalena y Caprera. Napoleón, que había embarcado en la corbeta de 22 cañones Lafayette, emplazó los cañones de tal forma que pudiesen bombardearlas, lo que hizo al día siguiente. Sin embargo, los campesinos que atestaban las naves descubrieron que los belicosos sardos que les esperaban armados en las costas estaban muy lejos de desear ser liberados. La mayoría se amotinaron y Rocca decidió abortar la expedición. Napoleón, furioso, fue obligado a desmontar su cañón y a arrojar los morteros al mar. Su primera escaramuza militar fue sencillamente humillante. Paoli aprovechó la debilidad y desató su venganza contra los Bonaparte, a los que declara proscritos. Un grupo de montañeses paulistas llega a detener al propio Napoleón, incluso asaltan su casa. El viejo Corso estableció alianzas con Inglaterra, su antiguo refugio, que llegó a ocupar la isla con su beneplácito. París ha dado orden de detener a Paoli, y la reacción de la masa no se hace esperar, echándose en tromba a defender a su viejo líder. Mientras, la propaganda antibonapartista continúa, y Paoli ordena la detención de la familia. Napoleón tratará de tomar la fortaleza de la ciudad otras 2 veces más, cosechando sendos fracasos. Por decreto popular, los Bonaparte, los colaboracionistas de París, han sido desterrados y declarados fuera de la ley. Napoleón escribe a su madre: «Disponeos a salir de aquí, esta tierra ya no es para nosotros». Ella, de nuevo, huyó a las montañas. Los Bonaparte abandonarán Córcega ya para siempre. Y así llegamos al final de este primer episodio, donde hemos tratado de explorar la infancia y juventud de Napoleón. Podéis encontrar más información sobre la vida de Napoleón, Paoli, Córcega y otros eventos históricos en las referencias bibliográficas que nos han guiado a la hora de hacer este guión y que os dejamos en la descripción. Este es un proyecto que trato de realizar en colaboración con la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, la asociación donde tratamos de dar a conocer el periodo de la Revolución Francesa y del Imperio, y además de realizar otras actividades de ámbito académico, como la edición de la revista L'Aigle, que sí trata de ser una revista académica con revisión de pares y que cuenta con las colaboraciones
de los mejores investigadores del momento y además realizamos una actividad de recreación histórica, como habéis podido ver el pasado Puente de Mayo en Madrid, donde recreamos el regimiento Fusiles Chasseurs de la Guardia Media Imperial. También quiero decir que este podcast se realiza gracias a la producción y equipos del Ayuntamiento de Leganés y a su programa de radio de Jóvenes. Queremos agradecer de verdad a todo aquel que haya llegado a este pequeño rincón del ciberespacio y que le fascine la historia de las guerras napoleónicas, venga de donde venga. También queremos escucharos y saber qué aspectos podemos mejorar, qué temas os interesa que tratásemos y cómo os gustaría que orientásemos esta iniciativa. Por lo que compartid este contenido con vuestros amigos napoleónicos, dejarnos vuestros comentarios y seguidnos en nuestras redes sociales, tanto las del programa como las redes de la asociación. Soy Sergio Pedro Viejo y nos seguimos escuchando en un nuevo episodio de La Era Napoleónica.